¿cómo está? Soy Silvia Garduño y me da mucho gusto acompañarlo una vez más en esta emisión televisiva de Con los Refugiados, este programa que hacemos en conjunto ACNUR y Justicia TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo no sé si a usted le suene o no le suene, es la aporofobia. ¿Le suena esta palabra? ¿A qué nos referimos con ello? De pronto, pues es una palabra nueva que no entendemos como del todo, pero que está relacionado con xenofobia, está relacionado con discriminación. Vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre este tema con unos invitados de lujo que tenemos. Nos acompaña por parte de CONAPRED, Adelina González. Adelina, nos da muchísimo gusto que nos puedas acompañar para abrirnos un poquito más sobre este tema. Está con nosotros también Brenda Ochoa. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Ellos están basados en Tapachula, Chiapas. Y está Emilio González también, es asistente de protección de ACNUR México. Y pues bien, yo le mencionaba esta palabra de la que estaremos hablando mucho el día de hoy. La aporofobia forma parte pues de la discriminación por clases sociales. Muchos casos de discriminación por razones étnicas, por ejemplo, se esconden en el fondo en algo que se llama aporofobia y que se define justamente como la fobia a la gente que es pobre. Entonces, creo que esto de pronto cuando hablamos en México de discriminación, de racismo, muchas veces se entremezcla también con la cuestión de, pues de la situación de ingresos en los que se puede encontrar alguna familia y pues de eso vamos a hablar con ello. Vamos a empezar entonces, Adelina, a ver si nos puedes dar un poco de luz respecto a, pues a lo que significa este término, por qué es importante hablar de aporofobia en nuestro país, a qué nos estamos refiriendo con ello. Adelante, Adelina. Gracias, Silvia. Buenos días a todas, a todos. Mucho gusto de estar este momento para reflexionar este tema importante en la comprensión de la situación de las personas en movilidad. La aporofobia, querida Silvia y auditorio, es un término, como bien mencionas, nuevo. Fue acuñado en 1995, hace apenas algunas décadas, al final del siglo XXI, por la filósofa Adela Cortina. Ella definió el término un poquito con más matices de lo que acabas de decir. No es solamente fobia a la pobreza o a la persona pobre, sino rechazo, aversión, temor o desprecio contra quien es pobre. También contra quien se considera desamparado, desamparada, o que por su apariencia puede significarnos en nuestra comprensión que no nos puede dar nada a cambio, que es un desposeído, una desposeída que no tendrá que retribuirnos. Es eso la aporofobia. Y bueno, en México es un concepto que todavía se usa poco, escuchamos poco, y pues tenemos una forma de mencionar este rechazo, este menosprecio hacia una persona pobre o hacia lo que eso significa en su vida y en la nuestra, que es el clasismo. Podríamos de alguna manera vincular en la comprensión que tenemos del clasismo a conceptos de aporofobia. Sin embargo, yo pienso que son complementarios, Silvia, que nos ayudan lamentablemente a comprender esta expresión de la discriminación que ya ahondaremos. Perdón, ¿habría diferencia con el clasismo ahora que lo mencionas para que igual podamos empezar a ver esas diferencias, ¿no? También. Ajá, bueno, pues si la aporofobia es el rechazo, la manifestación del rechazo, del temor y el desprecio a una persona que pensamos que no tiene nada para retribuirnos, el clasismo lo podríamos definir como el conjunto de prejuicios y discriminación, o sea, de prácticas de discriminación, por eso la aporofobia es una expresión de la discriminación. El clasismo como ese sistema de pensamiento, ese sistema que se articula con prejuicios y prácticas discriminatorias, con la justificación a la pertenencia a un nivel socioeconómico más bajo que el nuestro. Entonces, estaría el tema de los estereotipos también incluido en el concepto de clase.
Sí, hablaremos sin duda, ¿no? De las personas refugiadas, de las personas en situación de movilidad, pero simplemente, y con eso cerraría tu primera intervención, decir que esto no nada más atañe evidentemente a las personas en movilidad, es algo que vemos en nuestro país en el día a día. Así es, y de manera particular y sistemática, con muchas otras justificaciones de las que ya hablaremos, hacia las personas refugiadas y inmigrantes, las personas en movilidad, lamentablemente. Pues muchas gracias por este primer contexto, Adelina. Seguramente vamos a ahondar ahora en algunas cuestiones, pero sí me interesa también que Emilio nos cuente un poquito más cómo hemos visto desde la ACNUR o desde el trabajo humanitario con pues personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, sobre todo en este país, pero no nada más en esta cuestión de la aporofobia. ¿Qué tanto estamos viendo que es un tema del que hay que hablar, del que genera preocupación, que está probablemente extendido? Cuéntanos un poco de eso, Emilio. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir micrófono con tan distinguidas personas. Bueno, lo primero que me gustaría apuntar es que la realidad a la que hace énfasis la aporofobia no es nueva, ¿no? Si bien es cierto, el concepto lo es, y vaya que necesitábamos un concepto muy matizado, muy circunscrito a la realidad concreta del rechazo, discriminación y miedo por la característica principal de la condición socioeconómica, la realidad de esta discriminación antecede los tiempos, ¿no? O sea, es algo que lleva mucho tiempo presente en la historia humana, y sobre todo en el ámbito de la movilidad humana, de las migraciones. Nosotros podemos ver que efectivamente había en siglos anteriores políticas de Estado diseñadas a aceptar, dar la bienvenida a un perfil de migrantes o refugiados y rechazar y cerrar la puerta a otro perfil de migrantes y refugiados. Y en gran medida, uno de los principales énfasis era si eran personas educadas, si eran personas que hablaban cierto idioma, si eran personas que tenían cierta característica socioeconómica, ¿no? O sea, esto que los historiadores y los estudiosos de la movilidad humana refieren, ¿no? Como la migración de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, ¿no? Eh, Les repito, esto lleva pasando siglos en la historia. Y en la actualidad no es diferente, ¿no? Desafortunadamente vemos que en el mundo, ¿no? Y también en nuestro país hay actitudes diferentes de acuerdo al perfil de las personas que llegan a México, ¿no? Si es una persona con estudios, una persona con el poder adquisitivo importante, ¿no? Con una propuesta quizá financiera o económica para el país, se le ve bien al extranjero, se le da la bienvenida y no hay tantas dudas. Pero si las personas vienen en condiciones de pobreza, con muchas cuestiones relacionadas con la estructura de la sociedad de donde salen, ¿no? Con bajos niveles educativos, la recepción de la comunidad local y muchas veces también de la política pública no es tan abierta como con el primer perfil que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, aquí es súper importante el término de aporofobia, porque en ese contexto muy puntual, no se trata de discriminación o rechazo por ser extranjeros o por hablar otra lengua o por tener incluso un color de piel diferente, sino que se refiere a un rechazo a la persona extranjera, a la persona migrante, a la persona refugiada, porque se le puede concebir, bueno, no se le puede, se le concibe como una amenaza a la economía local, se le relaciona como como un agente de criminalidad, por ejemplo. Este es un gran prejuicio. Se hace una correlación entre pobreza y criminalidad, ¿no? Si la persona es pobre, luego entonces va a tender a ser una persona que va a cometer algún delito, ¿no?
Y luego entonces se genera este prejuicio, esta discriminación, esta estigmatización contra ciudadanos de países con altos niveles de criminalidad, ¿no? Y entonces, cuando sucede algo en la comunidad local, ¿no? En la colonia, en el barrio, en el municipio, el primer agente de culpabilidad tiende a ser el migrante o refugiado que proviene de este país empobrecido y de este país en donde los niveles de criminalidad son muy altos. Y termino esta intervención nada más diciendo, eso no está sostenido en los datos. Estadísticamente, eso es incorrecto. No hay una correlación entre pobreza y criminalidad. Y de hecho, las bandas criminales principales que operan en donde hay mayor población extranjera, migrante o refugiada en situación de irregularidad, no son bandas de estos países extranjeros, sino que son bandas de ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, de ahí que estemos enfrentando una discriminación, un estereotipo y un rechazo por esta condición socioeconómica. Hasta aquí mi primera intervención. Pues muchas gracias, Emilio. Justamente creo que acá lo hemos visto y nos lo han dicho, por ejemplo, cuando hablamos del exilio republicano español, ¿no? De 1939, está pues muy en la memoria de los mexicanos, es la cuestión del México solidario que abre la puerta, que da la bienvenida, pero la misma gente o la percepción que se tiene, ¿no? De esa llegada de miles de personas refugiadas españolas, pues se asocia justamente a cierto nivel de estudios, cierto nivel de pues especialización, ¿no? En las tareas que hacían, cuando ni siquiera era necesariamente cierto, porque hablando con las personas que hicieron toda la memoria del exilio español, nos dicen en esos barcos había de todo, ¿no? O sea, no era como un perfil, pero bueno, de alguna manera creo que esto que dices no es el color de piel, no es otra lengua, es otra cosa de la que estamos hablando, pero sí se entremezclan todos estos factores de pronto para que una persona pueda ser rechazada. Seguro hablaremos un poquito más de eso, Emilio, pero quería pasar con Brenda porque pues Brenda está pues justamente en el terreno viendo, digamos, lo que está ocurriendo en pues una comunidad fronteriza, ¿no? Con Guatemala, donde pues llegan muchísimas personas en situación de movilidad y que seguramente pues la porofobia es visible. Entonces, no sé si, Brenda, nos puedas contar un poquito de lo que está ocurriendo allá en Tapachula. Gracias, muy buenos días. Pues es un placer estar el día de hoy con todas y todos. Y pues bueno, yo les cuento, como decía Silvia, nosotras nos encontramos como Fray Matías en Tapachula, Chiapas. Estamos en esta comunidad que es parte también de nuestra propia organización. Nosotros somos una organización civil local y justamente cumplimos 25 años este año. No lo digo como para que nos feliciten, sino más bien porque tenemos este histórico, digamos, del territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también nos hemos movido con el contexto y justamente este tema de la parofobia es muy significativo porque hablamos también de comunidades que antes eran muchísimo más solidarias, o muchas veces decimos eso, ¿no? Las comunidades anteriormente, hace algunos años, eran mucho más solidarias con las personas que venían de otros lugares. Hay una migración histórica en esta región, ¿no? Hace muy pocos años incluso éramos parte también de otro territorio en Guatemala y había una migración mucho más circular, mucho más apropiada en la región, en nuestro territorio, en donde no habían tantos obstáculos ni tanta discriminación o de lo que hablaba ahora Emilio, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años también se ha complejizado muchísimo, ¿no? Y esto ha significado que las personas que llegan son tomadas evidentemente, como ya también Ade y Emilio decían, como esos otros, ¿no? Esos otros que no se sabe incluso de dónde vienen, pero que pueden originarme un problema, ¿no? Los estamos viendo con esa mirada de un problema, de una situación que nos evoca incluso miedo, ¿no? Hacia a quienes ya estamos viviendo aquí, a quienes habitamos, ¿no? El miedo hacia lo desconocido, el miedo hacia ese otro, esa otra, que no sé de dónde viene,
el miedo también a que en nuestro propio sistema hay carencias estructurales muy fuertes y que entonces eso también hace que yo pueda tener incluso esta sensación de que me pueden quitar algo, ¿no? Adelina lo mencionaba muy bien hace un momento sobre qué es la paroforia en sí mismo, ¿no? O sea, es también ese otro que viene también a quitarme algo, ese otro que no sé de dónde viene, ese otro, esa otra que es muy compleja y que también se inserta en comunidades que como en este momento, pues yo les puedo contar como comunidades en las que me encuentro, en donde también hay una estructura rezagada, ¿no? Y en donde también esto, como decías también tú también al inicio, se vive a diario y se vive desde todo nuestro país y no es algo que simplemente se evoque a las personas en situación de movilidad, pero claramente se vulnera mucho más a estas personas porque tiene este complejo de lo desconocido, ¿no? Entonces, es importante el situarnos en ese sentido, porque lo que vivimos hoy en día en nuestra región es una suma de factores, ¿no? Es una suma de factores que venimos arrastrando históricamente. Por un lado, como decía, la región es una región que, bueno, estamos en un estado, en Chiapas, en donde es muy conocido, pero por altos niveles de pobreza o de empobrecimiento en las comunidades, por altos niveles de rezago educativo, por altos niveles de un sistema de salud empobrecido, o sea, bueno, en fin, ¿no? Múltiples problemas, ¿no? Y entonces a eso le sumas también la llegada de estas otras personas con estas también necesidades apremiantes y en las cuales se vuelve mucho más complejo dar una muestra de solidaridad y también una muestra también significativa de empatía, ¿no? O sea, hablando no solamente de las acciones, sino también de este sentido de querer de conocer a la otra persona que viene. También Emilio mencionó algo bien importante, los estados, los gobiernos son quienes también principalmente pueden tener narrativas que pueden orientar también a la población hacia una mejora de estas, o sea, de estas situaciones o de estas problemáticas, o más bien pueden hacer retrocesos. Y en este momento nosotros lo que podemos ver es que lamentablemente la narrativa, hay una narrativa criminalizante, como también ya decía Emilio, a la cual se suma y entonces provoca muchísimo más rechazo diario, cotidiano. O sea, en la vida cotidiana de las personas, nosotras vemos que se pueden ser afectadas en la parte emocional y psicosocial por un rechazo constante, por una puerta cerrada constante, ¿no? Y en todas las estructuras, ya sea institucionales o también sociales, en las cuales no encuentran pues una empatía o una solidaridad, pero tampoco una forma en la que puedan acceder debidamente a sus derechos, porque el principal factor es ese miedo y es ese rechazo que se siente, ¿no? Y claramente nosotras pues somos testigos de eso, en la cual una persona por un lado está, digamos, sorteando el acceso a sus derechos de manera institucional, pero por otro socialmente también se ve rechazada de manera constante y sistemática, pues por todos estos factores que ya hemos comentado en este momento. Sin duda, Brenda, y evidentemente, pues con los números, ¿no?, que vemos altísimos en ciudades como Tapachula de las llegadas, pues todo se ve pues mucho más, ¿no? Es mucho más visible y de pronto también estas cosas pueden ser, ¿no?, el rechazo pues más generalizado en algunas situaciones. Y lo que mencionaba Emilio, si es una amenaza contra la economía local, pues cuando tu economía local no es tan fuerte, también creo que la gente se siente aún más amenazada. Pero vamos a seguir hablando de esto. Vamos a una pausa. Seguimos en Con los Refugiados. Seguimos en Con los Refugiados. Hoy estamos hablando de la aporofobia, esta forma de discriminación hacia la pobreza, hacia quien vive en pobreza, digamos, no nada más en nuestro país, pero hacia las personas en situación de movilidad, cómo les afecta esta forma
de discriminación a estas personas. Sabemos que en su gran mayoría las personas que están llegando a este país solicitando asilo provienen de los países centroamericanos, ahora también, y muy importante, de Haití, y pues justamente son personas que además, ¿no?, de traer pues las motivaciones que los impulsan a salir, están en una situación de precariedad o de pobreza, y eso muchas veces les juega en contra en cuestión de percepciones. Voy a pasar con Adelina, quien nos había expuesto muy bien en el bloque anterior el término de aporofobia, porque me interesa ver qué análisis tienen hecho desde el CONAPRED de qué tan extendida está esta forma de discriminación en México, digamos en general, y de pronto también cómo afecta tal vez, no lo sé, un poco más a las personas en situación de movilidad o de forma diferente a las personas en situación de movilidad. Entonces, no sé si nos puedas dar, Adelina, este contexto. Sí, claro que sí, Silvia. Pues efectivamente, como ya menciona Brenda, hay un aumento en el rechazo, en el trato, en la aversión, en el trato de desprecio y en la aversión hacia las personas migrantes de determinados países, ¿no? También de alguna manera las personas que vienen a estudiar, que vienen a trabajar de otros países, pues también son, pues eso, migrantes, ¿no? Sin embargo, a unas se les reconoce y se les acepta mejor que a otras. Ya hablaron muy claramente cómo cuando proceden de países que se considera o que efectivamente son más pobres en términos de su economía, en términos de las oportunidades que logran brindar, de la madurez de su democracia incluso, ¿no? Cuando la procedencia es de países del sur, digamos, la aporofobia aparece. Brenda puso en la mesa los elementos muy importantes, ¿no? El miedo, la amenaza, el desconocimiento, la ignorancia, y las narrativas que se crean, me parece que son elementos medulares para comprender cómo efectivamente va aumentando la expresión del rechazo hacia personas que piden refugio y que en su mayoría vienen huyendo de sus países, huyendo de situaciones de delincuencia muy grave, en donde están amenazadas sus existencias, sus vidas, sus personas, sin importar la edad, la clase, nada, ¿no? Entonces vienen de contextos de mucha violencia, muchas de ellas, y de mucha precariedad y pobreza cuando no está de guerra, ¿no? Nada de eso se comprende en la narrativa entre el miedo y la amenaza. Lo que hay es una mezcolanza pues entre que son peras, son manzanas, rechazamos. Y luego, como bien dices, ha aumentado, por ejemplo, con las caravanas, ¿no? Han aumentado al ojo, desde lo que se capta en los medios, el número de solicitantes o el número de personas que ingresan al país. Y entonces todo esto hace parecer que hay un caos, ¿no? Cuando en realidad, si vemos las estadísticas, pues vemos que es muy bajo porcentaje en relación a la población nacional, toda la movilidad que hemos visto que se expresa en estos últimos años. Es muy bajo, ¿no? En relación a la capacidad de otros países, etcétera. Y esto además se refuerza con narrativas que ya entonces la propia ciudadanía, las propias poblaciones locales y nacionales reaccionan a las narrativas que vienen desde los medios y desde los gobiernos, ¿no? Porque aquí no nada más hay que hablar de los gobiernos. Hay distintas narrativas desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, desde lo que es un gobierno estatal, lo que es un gobierno municipal, etcétera. Y tienen que ver, por ejemplo, con creencias que se repiten como, bueno, pues no es problema de México la migración, ¿no? O sea, México que pues si es el problema del mundo, México no tiene por qué resolver algo que ya está tan extendido. O la idea de que pues se trata de una invasión, ¿no? Cuando vemos estas imágenes de cientos o miles de personas queriendo cruzar un puente o una garita. Entonces parece que eso está sucediendo en todas las fronteras del país, ¿no? Y todo el tiempo, con esa magnitud, con esa masa de personas. O esta idea de que primero hay que ayudar a los mexicanos, a las mexicanas, y pues luego vemos, si sobran los panes, pues vemos a quiénes se los repartimos, ¿no? Esta idea de priorización es una idea que
que ha prevalecido mucho en el enfoque gubernamental para atender las necesidades y las obligaciones que tiene hacia la población, pero no es una idea que vaya acorde con el enfoque de derechos humanos que desde el 2011 la Constitución mandata hacer a los gobiernos. Esta responsabilidad, esta obligación que tenemos todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, como menciona el artículo primero constitucional en su párrafo 3, de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, así como la comprensión de que los derechos humanos son indivisibles y que están todos interdependientes, nos obliga a dejar de priorizar para poder abarcar una perspectiva de gobierno distinta a la que tengamos la plena confianza, seguridad y directriz de que lo que hagamos a favor de un grupo discriminado, en este caso de las personas en movilidad y solicitantes o refugiadas, ¿no? Solicitantes de refugio o refugiadas, va a redituar también a la población local. No es que le quito el pedazo del pan a uno para dárselo al otro, no. Esta idea de Estado benefactor, de que tengo que administrar los pocos recursos para ver quién va primero y luego después, ya en este momento del paradigma de derechos humanos es un poco imprecisa. Es verdad que hay que hacer acciones diferenciadas en el sentido de incluir a los que menos tienen, es verdad que hay que hacer acciones afirmativas, pero eso no significa excluir a los otros. Significa adecuar lo que se está haciendo para que sí sea efectivo para los distintos grupos sociales. Y eso es bien difícil de comprender, ¿no? A veces o sea, que estas ideas de dar a unos no darle a los otros y que beneficia, de pronto es bien difícil también de comunicar y de que se entienda. Claro, pero lo vemos con lo de la seguridad, ¿no? Perdón, como decía Emilio. O sea, las bandas de delincuentes son sobre todo de las propias poblaciones locales que están empobrecidas, que no han sido atendidas, que por décadas también han estado olvidadas, ¿no? Están ahí y la acción entonces que se haga de iluminación, de rondines de patrullas, de establecimiento de bibliotecas públicas, etcétera, en esas localidades y en esos territorios en donde están confluyendo las personas en movilidad y las locales, va a redituar también en la población local. Bueno, sin duda, y justo tenemos ahí algunas acciones que ya hablaremos en otro espacio, pero justo quería irme con Emilio porque, Emilio, tú hablabas mucho de pues la percepción versus la realidad, ¿no? Que muchas veces se puede asociar que una persona que viene de otro país, que además es pobre, entonces va a caer en la criminalidad y entonces me va a hacer daño, pero son más percepciones que realmente datos o lo que está ocurriendo. Háblame un poquito de eso, ¿no? Del peso que tiene la percepción en las personas, ¿no? En este tipo de temas. También nosotros hemos llevado a cabo estudios al respecto y cómo podemos ir avanzando hacia, pues, cambiar justamente estas percepciones, porque muchas veces es lo más difícil, ¿no? Sí, gracias, Silvia. Bueno, yo creo que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que este tipo de temáticas se alimentan mucho de la desinformación y del prejuicio y del peso que tienen actores e interlocutores muy relevantes en sus dichos, en sus declaraciones, ¿no? Tanto del espectro público como del espectro privado, ¿no? Hay que decir que este es un tema que trasciende lo político. Si bien es cierto, tiene una dimensión política importante, la discriminación, el rechazo, la aporofobia y los diferentes tipos de violencias en torno a las percepciones, imágenes, actitudes de cada una de nuestras individualidades, tiene un contexto cultural, socioeconómico, histórico, ¿no? O sea, es algo muy integral, ¿no? Entonces, todos los actores relevantes en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada de este país tienen una responsabilidad importante, ¿no? Y a partir de ahí se han generado, ¿no? Y han penetrado al tejido social de las comunidades algunos mitos importantes, ¿no? Ya decía, el primero es el aumento de población extranjera en un país aumenta la criminalidad, ¿no? La realidad es, datos concretos coinciden
sobre todo en países en donde hay más información, como por ejemplo en Europa o Norteamérica, que no se encuentra una correlación entre el aumento de criminalidad y el aumento de población extranjera, ¿no? De hecho, podemos verlo, o sea, cuando fue este aumento entre octubre de 2018 y marzo, abril de 2019, cuando comenzaron a entrar las llamadas caravanas, en donde hablábamos de movimientos masivos de población, uno podía constatar las cifras en el INEGI, de hecho salió una nota en La Jornada, la recuerdo muy bien, en donde se atestiguaba claramente que no aumentaron los delitos de alto impacto en Tapachula durante esos meses, que de hecho incluso disminuyeron ligeramente, ¿no? Así que eso es algo muy importante. Luego, hay otro mito fundamental, ¿no? Que ya también lo decía Adelina muy claramente. Si hay mucha población extranjera, se desatiende la economía local, luego entonces la ciudadanía, pues, del país en cuestión pierde acceso a servicios, pierde acceso a recursos económicos y la economía nacional como todo sufre. ¿Cuál es la realidad? También estudios lo demuestran. Con una política pública bien llevada, con una asimilación en el tejido social de la población extranjera, y con los medios adecuados, se puede aprovechar a esa población extranjera, y lo digo con el peso del término aprovechar, para potenciar las economías locales y también la economía nacional luego entonces, ¿no? Y también la historia está llena de ejemplos de cómo poblaciones extranjeras, no necesariamente con alta expertise técnica, con doctorados, no, estamos hablando de poblaciones extranjeras en muchas de las veces con conocimientos básicos, con educación básica, con niveles altos de pobreza en la historia, siglo XIX, por ejemplo, el éxodo irlandés, el éxodo polaco que llegó a Estados Unidos, y cómo se fueron aprovechando los diferentes ámbitos para potenciar las economías locales de esos países y de esas localidades y ser lo que es hoy, por ejemplo, Estados Unidos o muchos de los países de Europa que también se beneficiaron de la migración, ¿no? Entonces, hay ahí varios mitos que siguen siendo muy, muy difíciles de desterrar, pero que es importante hablar con información veraz, sobre todo estos dos: amenaza al orden social desde la criminalidad, amenaza a la economía, y una cosa muy importante: trabajar con estos sectores, no nada más desde la política, desde el Estado, sino desde los medios de comunicación y las iglesias, por ejemplo, ¿no? Actores comunitarios, no nada más iglesias, sino otro tipo de actores comunitarios, que se acerquen a la población local, ¿no? Y que son responsables de diseminar muchas veces información, ¿no? Cuando se disemina información falsa, el resultado es obviamente el aumento de este rechazo y de esta discriminación. Pero cuando se disemina información veraz, cuando se disemina información pues basada en evidencia, la población puede ir modificando esas percepciones, ¿no? Y cierro este comentario diciendo: México es un país muy diverso, ¿no? Tenemos diferentes expresiones. Y como ya lo decían mis colegas que me antecedían en sus intervenciones, en el sureste del país, ¿no? Como Brenda lo decías de manera muy clara, tenemos un contexto muy particular. En el centro tenemos otro contexto y en el norte, pues, tenemos otro. Y hemos identificado desde el ACNUR que existe una discriminación o un nivel mucho más alto de rechazo en comunidades que tienen, desde el punto de vista técnico, la palabra aplica, una presión demográfica importante, ¿no? Como por ejemplo Chiapas o Tabasco, Veracruz. Pero en el centro y en el norte vemos expresiones más familiares, de más acogida, de potenciar más el desarrollo, ¿no? Ahorita, si quieres, Silvia, hablamos en el siguiente bloque de eso, de nuestras intervenciones propiamente, y podemos atestiguar, ¿no?, que ahí las percepciones cambian y son más positivas
hacia la población refugiada con la que trabajamos, que como bien dice Silvia, la mayoría es de Centroamérica, de Haití, de Venezuela, y que no toda esta población tiene pues índices de educación o de poder adquisitivo como si estuviéramos hablando de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Trabajamos evidentemente con una población que tiene dificultades en esos rubros y sobre eso estamos adaptando nuestras intervenciones. Muchas gracias, Emilio. Sin duda, o sea, todo lo que dices, la cuestión de que el país no es igual, de que las percepciones pueden cambiar de un lugar a otro, es real y también, bueno, tenemos que aceptar como una realidad que sociedades, por ejemplo, como la tapachulteca, pues sí están más presionadas respecto a estar mucho más en contacto con el arribo de personas constante, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Y de pronto esto que, no sé, a lo mejor desde Ciudad de México lo podemos ver un poco más distante y que justamente nuestra base de información pues son los medios, las redes sociales, etcétera, pues la sociedad tapachulteca lo tiene ahí todos los días y es como bien diferente también este contacto. Y en ese sentido, Bren, para cerrar ese bloque, me gustaría un comentario tuyo respecto a eso, ¿no? ¿Cómo está viviendo esto la sociedad tapachulteca? Si hay diferencias o si ustedes han notado diferencias, por ejemplo, de discriminación hacia nacionalidades específicas, cómo se entremezcla o se entrecruza la porofobia con la xenofobia y el racismo, hasta dónde se puede analizar este tema, digamos, con la complejidad que esto abarca, ¿no? En Tapachula pasan muchas cosas todo al mismo tiempo y de pronto también se van moviendo las cosas muy rápido. Sí, bueno, comienzo en afirmar lo último que decías, porque claramente aquí pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo y nos movemos muchísimo, ¿no? Entonces, creo importante que también en este diálogo que tenemos, que hemos mencionado mucho la comunidad local, es meramente importante y conocerla, ¿no? Conocer este histórico y conocer el cómo ha sido en este territorio, cómo es que estamos económicamente hablando, políticamente hablando y demás. O sea, cómo ha transitado, digamos, para también reconocer que la población local está bajo ese estrés, ¿no? Nosotras somos muy cautelosas en decir que tenemos una población xenófoba porque realmente está bombardeado por muchas situaciones y muchos determinantes que ya comentaban tanto Emilio como Ade, y que significativamente hay una responsabilidad también del cambio de narrativas desde los gobiernos. Ya decía muy bien estos gobiernos, ¿no? Desde el Estado federal, el Estado municipal, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con también crear otras narrativas y también crear otros espacios y también promover que realmente el acceso a los derechos de todas las personas pues realmente sea efectivo, ¿no? Entonces, para que no se encuentren con este bombardeo constante, ¿no? Esta población local y este estrés constante entre la desinformación y, bueno, todo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también hay una constante, y perdón que vuelva a mencionarlo, pero creo que ese es un factor importantísimo para lo que estamos viviendo hoy en día, en lo que salen los medios de comunicación y que ya mencionaban también, pero con un tinte muy criminalizante, ¿no? Cuando vemos a Guardia Nacional, que pues es todo todo un personaje militar, ¿no? Quien atiende y quien detiene, digamos, a las personas migrantes o quienes custodia las instituciones públicas para poder generar, digamos, un sentido de seguridad o de paz en donde nos encontramos. Entonces, en esto ya hay una narrativa de entonces, si necesitamos estos efectivos en nuestras calles y es para la atención migratoria o la contención migratoria, pues entonces da todo este sentido de criminalización, ¿no? Y y ahora mismo, por ejemplo, lo que sale en las noticias son los conflictos que hay entre las poblaciones mismas, ¿no? Hay conflictos, hay protestas, hay digamos, actos que se enmarcan como violencias, ¿no? Desde la población migrante y refugiada. Sin embargo, no se ve y se desconoce el motivo del por qué las personas están
recurriendo a estos momentos de exigibilidad de sus propios derechos, ¿no? Porque hay pues una situación en la cual no se ven garantizados los mismos, hay una desinformación constante, hay una incertidumbre, hay un rechazo social de día a día, ¿no? En el cual pues evidentemente te lleva a un límite y al poder y al tener que tomar, digamos, decisión también de poder expresar de algunas otras formas pues la exigibilidad que tiene sobre pues ese derecho en el que pues se siente negado y se siente pues también oprimido, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las principales cosas que es importante mencionar, como el por qué también hacia las personas, qué es lo que causa, digamos, el que las personas puedan tener ese rechazo constante y también esa discriminación, ¿no? Hablabas también de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre las poblaciones en las que se encuentran, por ejemplo, aquí en Tapachula o en este territorio, y cuál es la diferencia en el trato, digamos, en cuanto a sus orígenes. Hablamos también de racismo, ¿no? Y esas son problemáticas que también México las hemos vivido de manera constante y que ahora pues se vienen a potencializar muchísimo más, ¿no? Hablábamos hace unos años, por ejemplo, de la diferenciación que existe entre los distintos países de la región centroamericana y cómo una persona hondureña y una persona salvadoreña eran diferentes, ¿no? En el trato, ¿no? Cotidiano, ¿no? Inclusive, Emilio también decía, en países en donde hay una alta criminalidad, pues también hay un trato, hay una recepción distinta, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de Honduras pero son personas que son pandilleras, ¿no? Porque vienen de países en donde se dice, ¿no? Que hay esta constante y que claramente, pues entonces todas por generalidad hacemos este estigma hacia este grupo de población, ¿no? En este momento lo que nosotros estamos encontrando justamente es que sí hay un alto desconocimiento incluso de las razones de por cuál las personas originarias de Haití, por ejemplo, se están moviendo, que no es solamente una situación sociopolítica, sino también de desastres naturales, de cambio climático, y que tienen una migración pues de muchísimos años y que vienen de muchos otros países ya migrando, ¿no? Y que han llegado hasta México pues precisamente para poder buscar y seguir buscando una vida digna. Y en este sentido, pues el racismo ha aflorado, ¿no? Está a flor de piel. Sí, sí, ¿no? Y creo que ahora lo podemos seguir comentando en el siguiente bloque, pues como también diferentes nacionalidades también evocan a otras formas de discriminación. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, estamos con los refugiados. Hola, seguimos Con los refugiados. Hoy estamos hablando de la aporofobia como esta forma de discriminación, pues sí tiene un impacto en la vida de las personas refugiadas, de las personas en situación de movilidad. Hemos estado pues hablando mucho de ello, ¿no? De las percepciones que pueden tener las personas, sí, hacia la población extranjera, pero sumándole que además vive o vienen de situaciones de pobreza, pues eso de alguna manera agudiza también las formas de discriminación. Entonces, creo que hemos hablado de ello, pero pues también tendríamos que hablar de las formas para solucionar y más o menos ya pues nos daban algunas ideas en los bloques anteriores, pero igual de manera particular, Adelina, me gustaría saber pues, ¿qué acciones impulsa el CONAPRED para que justamente pueda combatirse la aporofobia y otras formas de discriminación? ¿Qué se puede hacer desde una institución pública como el CONAPRED? Gracias, Silvia. Bueno, en el CONAPRED tenemos el ojo puesto en dos acciones, en dos campos grandes de acción. Uno en la prevención, que tiene que ver con combate a estereotipos, prejuicios, dar información, sensibilizar, construir otras narrativas, dar capacidades o acompañar en la generación de capacidades, por ejemplo, a periodistas, a quienes cubren fuentes de construcción de noticias locales, ¿no? Y nacionales para construir otras narrativas. O sea, el tema del odio, del discurso de odio, es algo que el CONAPRED mira como un campo de oportunidad para
sensibilizarnos y dar pauta a otra forma de abordar la realidad. Por otro lado, las quejas, la atención a quejas, ¿no? El CONAPRED recibe quejas de contra autoridades federales en todo el territorio nacional que estén llevando a cabo actos de discriminación y también contra particulares. En el caso del territorio, pues en las comisiones estatales de derechos humanos y desde luego sociedad civil tan importante como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y en todas las ciudades pues también acompañan y nos acompañamos de ellas para poder atender las situaciones de discriminación. Llevamos a cabo también actividades socioculturales que permiten el encuentro entre estos diversos para el conocimiento de mutuo, ¿no? No se puede querer ni reconocer lo que no se conoce, entonces esos encuentros a través de rallies deportivos, en donde hemos tenido oportunidad también de trabajar con ACNUR, con sociedad civil, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Que lleven a la vivencia de que ese otro es una persona humana. Parece un pleonasmo, pero el tema de los estereotipos, los prejuicios y estas narrativas de rechazo que se construyen, a lo que nos llevan es a una deshumanización de esas personas que migran. Entonces, nos ocupa mucho que reconozcamos la dignidad que tenemos todas y todos y, por lo tanto, el derecho a vivir todos los derechos humanos sin importar la geografía en la que nos encontremos. Eso apuntaría Silvia por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Aret. Sí, y pues también desde ACNUR ya adelantaba un poco Emilio de pues algunas acciones de algunos proyectos que tenemos que justamente pues tienen este fin, ¿no? De generar empatía hacia las personas refugiadas y pues combatir varias formas de discriminación. Entonces, Emilio, ¿qué nuestro concurso? También. Yo Silvia, para ser muy esquemático, diría que tiene que ser la respuesta en 4 niveles. De acuerdo al ciclo de política pública, el primer nivel sería el diagnóstico, después la formulación de la respuesta, después la implementación de la respuesta y al final la evaluación de la respuesta. Nosotros estamos avanzados ya en la parte del diagnóstico. El año pasado hicimos un estudio con una consultoría independiente que financiamos, un estudio bastante integral, en donde se hizo un levantamiento de información cualitativo en 6 ciudades del país, norte, centro y sur, justo para medir, entender y explicar las causas de la discriminación en contra de la población refugiada y solicitante de asilo. Y fruto de ese estudio, como una de sus principales hallazgos, fue la aporofobia, principalmente en el sur del país. Entonces, tenemos ya un primer esbozo que nos puede ayudar a conocer el diagnóstico. Como ACNUR, en este año también tendremos esa misión de trabajar en la recabación de información, en la recabación de la evidencia, para así informar nuestra política, nuestra respuesta. Decir de manera muy importante, el ACNUR ahora forma parte de un proyecto piloto, la operación del ACNUR en México forma parte de un proyecto piloto del ACNUR a nivel mundial en contra de la discriminación, el racismo y la xenofobia. De hecho, bueno, yo soy la persona responsable para llevar a cabo ese proyecto en la operación del ACNUR en México, y una de mis principales tareas será impulsar dentro de nuestra operación la atención a esta temática y poder intervenir con los actores locales, sobre todo con la sociedad civil también, o con otros actores, ¿no? La prensa o las iglesias, para identificar la aporofobia, ¿no? Dentro de todas estas discriminaciones existentes contra la población extranjera, y a partir de ahí formular respuestas. Y una de nuestras principales respuestas y una de nuestras principales apuestas es la reconstrucción del tejido social de las comunidades locales, a partir de intervenciones enfocadas en la coexistencia pacífica. Para el ACNUR es muy importante atender muchas de las problemáticas de la comunidad local en una lógica de que si a la comunidad local le beneficia, luego entonces a la población refugiada o solicitante de asilo también le va a beneficiar.
¿no? Queremos combatir también luego esta narrativa de las organizaciones humanitarias solo ayudan a la población extranjera y la población local sigue teniendo sus mismos problemas e incluso vive hasta peor, ¿no? No, justo una de nuestras lógicas que va en línea con el Pacto Mundial de Refugiados, con la Declaración de Nueva York de 2016, es atender a la comunidad local y luego entonces ese beneficio llevarlo a nuestra población de interés. Entonces, esas son algunas de las principales, como el marco principal en el que se van a dar nuestras respuestas enfocadas en construcción de capacidades con actores gubernamentales y actores de la sociedad civil, en trabajo con medios de comunicación para mejorar las narrativas en contra de los estereotipos, en intervenciones de coexistencia pacífica con comunidades locales, rehabilitación de centros públicos, actividades de fomento cultural, de integración cultural, socioeconómica y una cosa muy importante, también seguir fomentando nuestro programa de integración laboral, despresurizar el sureste del país para ayudar en el traslado de la población refugiada de Chiapas o Tabasco al centro del país o al norte, en donde hemos tenido muchísimas más oportunidades para la integración en el ámbito laboral de nuestra población de interés. A grosso modo, eso es algo de lo que estaremos trabajando este año. Pues muchas gracias, Emilio. Voy con Brenda porque sí me interesa también saber desde la sociedad civil, un centro de derechos humanos que está ubicado en Tapachula, pues cómo abordan estos temas, porque también de pronto la misma percepción que puede tener la gente hacia las ONGs que trabajan estos temas, pues muchas veces puede ser, no ser la mejor, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Entonces, ¿de qué manera se pueden trabajar desde sociedad civil estos temas de combate a la porofobia, a la xenofobia, al racismo, ¿no? Gracias. Sí, compartimos yo creo que las líneas de trabajo que acaba de mencionar Emilio y también incluso Ade, porque trabajamos muy de la mano con instituciones como la CONAPRED, que agradecemos muchísimo siempre, como pues también el acompañamiento, igual con el ACNUR. Entonces, creo que nos integramos mucho, ¿no? Y vamos en la misma línea y en el mismo querer este tipo de cambios y impulsar iniciativas que puedan generar cambios incluso también en estos otros niveles, por ejemplo, desde el nivel político, ¿no? Desde el nivel como del Estado mismo y de la práctica de sus políticas públicas, porque es ahí también donde ya decíamos que hay narrativas que constantemente criminalizan o dan mensajes criminalizantes hacia la población y que afecta a la población local y entonces eso provoca rechazo, ¿no? Entonces, por un lado estamos como siempre insistiendo en este cambio de estas narrativas que tienen que ver con las políticas públicas. Por otro lado, creo que la sociedad civil también tenemos como parte propiamente de la sociedad, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad de seguir insistiendo en los diálogos, ¿no? En poner estas informaciones, estos mensajes, pero de un diálogo, pues justamente lo que estamos haciendo hoy, un diálogo muy abierto, un diálogo muy sentido, un diálogo en el cual podamos incluso escuchar, ¿no? Y mucha escucha hacia la parte de la población local, porque hay un reclamo que también no podemos decir que es injustificado por todo lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? O sea, cómo está el territorio, cómo está la política, cómo está la economía, etcétera, ¿no? Entonces también toca escuchar y toca preguntarnos cómo construir entre todas y cómo vernos de manera en donde todas las actividades o las propuestas puedan ser de un beneficio para todas y todos, ¿no? Como decía Emilio, enfocarnos también en reconocer qué es lo que necesita la población local y entonces también construir desde ahí, porque al final lo que la población necesita también la necesitamos todos, ¿no? O sea, desde todas las partes, ¿no? Entonces hay que escuchar mucho y nosotras como sociedad civil también, y como Fray Matías, siendo una organización que es desde el propio territorio, desde Tapachula, queremos también promover una integración a doble vía, y lo hablamos así porque muchas veces decimos las personas migrantes hay que integrarlas a la comunidad local, pero la comunidad local también tiene que integrarse a las poblaciones, ¿no? Tienen que integrarse esos cambios y para eso necesitamos espacios de diálogo, de escucha,
de propuestas, como ya mencionaban, socioculturales, de esparcimiento incluso, ¿no? El uso del espacio público, el que nos podamos ver, que nos podamos encontrar en otras situaciones que no sean tan complejas como lo que siempre vemos en las noticias, ¿no? Más allá de lo que se ve que es una persona migrante, es cómo se vive, ¿no? En un contexto comunitario, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y en lo que podamos hacer entre todas y construir entre todas. Entonces, creo que ahí está la base también del qué podemos hacer y es también, también generar mucho diálogo. Nosotros tenemos una propuesta de un centro comunitario en el que estamos construyendo. Tenemos también un trabajo con múltiples grupos de comunidades, tanto migrantes como refugiadas, y ahora mismo pues también queremos promover un espacio de bienvenida para todas y todos. Lo que dificulta mucho a una población local de llegar a espacios en donde se les invita a hacer actividades es que no se sienten bienvenidas tampoco, ¿no? No se sienten seguras de entrar en esos espacios porque justamente están en un constante rechazo. Y no es que yo te lo diga, sino que se siente, ¿no? Es algo muy sentido, es algo que va desde nuestra subjetividad, ¿no? También en esta parte. Entonces creo que ahí es donde le podemos entrar entre todas, ¿no? En promover justamente estos cambios, estas iniciativas a diferentes niveles. No hay que soltar digamos, la línea y poner el dedo siempre en el cómo las políticas migratorias se aplican y que estas narrativas están siendo criminales. Claro. Sí, y creo que lo dices muy bien, ¿no? Se trata de construir entre todas, reconocer que sí, existen tensiones, existen situaciones que de pronto provocan, ¿no? Que se puedan dar estas situaciones de aporofobia a lo mejor de manera más marcada, pero que también existen soluciones y que se puede trabajar y que se puede construir y que creo que justamente CONAPRED, el Fray Matías de Córdoba, como muchas otras organizaciones también y el ACNUR, pues trabajamos de manera conjunta para que pues este tipo de cambios puedan suceder. Yo quisiera agradecerles a los tres, a Adelina, a Brenda y a Emilio por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo a usted, el televidente que nos sigue semana con semana en Con los Refugiados. Muchísimas gracias. Aquí estamos para la siguiente semana.